Muchas gracias. Buenas noches a mis hermanos, a todos los presentes. Y vamos a leer, ¿cierto? Abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, el capítulo 2, en el versículo 12. Ya habíamos leído anteriormente todo el capítulo, así que ahora vamos a leer solo la porción que creo vamos a poder considerar hasta el versículo 14. Y dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vamos a leer hasta aquí en la palabra del Señor. Hemos venido considerando todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 de esta hermosa carta del apóstol Juan, en donde él empieza dejando en claro los fundamentos de la doctrina que él presentaba, que sus compañeros presentaban, como una base sólida, tangible, que ellos pudieron experimentar en la persona del Señor Jesucristo, el verbo de vida, le llama él, y esta base sólida, doctrinal, con testimonio fidedigno de aquellos que fueron compañeros en el ministerio del Señor y posteriormente compañeros en el ministerio apostólico para con la iglesia, viene a ser el fundamento de una comunión íntima con los creyentes. Eso es lo que él está expresando en todo el capítulo 1 y dejando en claro que hay personas que aparentemente tienen comunión, pero no la tienen, como aquellos que se juntan con los de la iglesia, como aquellos que se insertan dentro de la iglesia y que van manifestando de una u otra manera aquellos elementos que no, o de los cuales carecen o que no tienen la verdad, el amor del Padre, la comunión, no permanecen, y todas esas cosas que el apóstol va concluyendo que en realidad no son parte de los creyentes que están realmente en comunión. Y él no habla de comunión, él habla de permanecer en él, en Cristo, en el Señor. Siempre está hablando de eso. Y es interesante que el capítulo 2, cuando comienza, eh, usa la expresión hijitos míos, y ahí se está refiriendo al grupo total de creyentes que van a recibir la carta. Él como anciano, como apóstol y anciano de las iglesias, eh, creo que el más longevo de los ancianos al momento de escribir esta carta, y de los apóstoles también, él podía decirlo con una tremenda ternura a cada creyente, inclusive los mayores que hubiese en una iglesia, él podía decir esta expresión y no dejar afuera ninguno, hijitos míos. Y eso es lo maravilloso del capítulo 2, que él se dirige a sus interlocutores. En el capítulo 1 no comienza hablando hacia sus interlocutores, sino que empieza fundamentando inmediatamente lo que era desde el principio, etcétera, ¿cierto? Y aquí ya él empieza a hablar directamente al corazón de aquellos que habían de recibir la carta. Y luego en el versículo 7 ya no le llama hijitos, le llama hermanos, dando a entender de que el grupo a los cuales él consideraba hijitos suyos, en realidad eran los hermanos de la iglesia en su totalidad, y no deja fuera ninguno. Pero en el versículo 12, donde acabamos de leer, y hasta el 14, la mente del apóstol empieza a hablar en forma seccionaria, digámoslo así, empieza a segmentar por
por un rango de experiencia espiritual, por un rango de capacidades también en lo espiritual, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la experiencia, al conocimiento, a la capacidad que Dios ha dado a cada uno, los empieza a designar de tres distintas maneras. Y pudimos darnos cuenta al leer que se dirige a los hijitos o niños pequeños, y luego empieza a hablar de los padres, y luego hablará de los jóvenes. Y esto lo hace en dos ocasiones consecutivas. Hijitos, padres, jóvenes, hijitos, padres, jóvenes. Y uno en una lectura rápida tal vez y en una lectura, digámoslo así, un poco liviana, podría decir, ¿para qué lo escribió dos veces? Pero quiero que analicemos esta parte de la escritura, porque esto es muy profundo. No voy a salirme del texto para analizarlo, solamente voy a mencionar algunos pasajes que están en otras partes de la Biblia, pero también quiero que me acompañen en el pensamiento de que esto no solamente es una manera de escribir o un modismo de aquella época, no, esto tiene una profundidad tremenda, porque lo que viene a continuación de este pasaje es una orden, es un imperativo. Cuando uno va a empezar a leer el versículo 15, es la necesidad real de por qué les está escribiendo. Bien, vamos a empezar con el versículo 12. Esto podría definirse los por qué le escribe. Cuando nosotros leíamos en el versículo 1 y en el versículo 7, él está escribiendo ¿para qué? El objetivo de su escritura es para que no pequéis. El objetivo de su escritura es para que permanezcan en él, en Cristo. El objetivo de su escritura es para, como dice el versículo 7, para recordarles el mandamiento antiguo, que es nuevo, pero que es verdadero en él y en vosotros. Entonces, ahí hay objetivos de la escritura. El Espíritu Santo ha inspirado al apóstol Juan a escribir con distintos objetivos cada uno de los escritos, como lo hace en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Cuando dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es un objetivo del libro completo. Todo el libro del Evangelio de Juan tiene ese propósito, revelar que Jesucristo, aquel personaje histórico para algunos, en realidad es el Hijo de Dios revelado en las Sagradas Escrituras para nosotros. Y así el creyente que confía en Cristo, que ha puesto su confianza en el Señor, su fe en el Señor, puede encontrar un tremendo tesoro en las palabras del apóstol Juan. Ahora le habla a los creyentes, le habla a la iglesia. Y los objetivos que hemos expresado, no pequéis, ese es uno de los objetivos, para permanecer en él, ese es otro objetivo, y para recordarles el mandamiento del amor, de amados los unos a los otros como yo os he amado, que es el mandamiento que el Señor le dejó a sus discípulos, son los objetivos de esta parte de la carta. Pero, ¿por qué se atreve a escribirles así? ¿En qué se basa Juan para poder decirle a la iglesia estas cosas tan profundas y tan hermosas que hemos visto a lo largo de este estudio? Y aquí están los porqués. Os escribo a vosotros. Es Juan que está en su mente, en su corazón, inspirado ciertamente por el Espíritu Santo, se está expresando a través de la Escritura. Está plasmando todo lo que había en su corazón para con la iglesia. Y fíjese que, como dijimos al principio del estudio, esta iglesia no es una iglesia local, es una iglesia más allá de las fronteras de la geografía. Es la iglesia dispensacional. Y él puede hablar a cualquier tiempo de la iglesia a través del Espíritu. Puede hablarnos a nosotros que estamos hoy día congregados, juntados virtualmente, y recibir estas enseñanzas para nosotros. Aquí hay, en este grupo de personas, en estas 17 conexiones, 17 equipos que están aquí, si yo lo multiplico por 2 o 3, dejémoslo por 2, debe haber 34 personas al menos que están escuchando la palabra del Señor. Y en estas 34, entre comillas, personas, porque no sé cuántos hay en realidad, yo creo que hay más porque hay familias enteras escuchando, están los
tres grupos de personas que Juan ha expresado en este pasaje. Hay hijitos, hay padres y hay jóvenes. Y no está ocupando estas palabras como nosotros comúnmente las ocupamos a diario, y eso hay que entenderlo. Nosotros hablamos de hijitos cuando pensamos en niños pequeños, pero él no está pensando en niños pequeños. Él está pensando en personas capaces de entender y de recibir el Evangelio por una sola razón. Mire, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Son personas que en forma reciente, que hace muy poco tiempo, han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, han creído en su nombre y son llamados hijos de Dios conforme a las Escrituras. Es Juan mismo el que escribe en el capítulo 1 esta expresión: más a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan está expresando esto aquí: porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y esto trae a la memoria el momento cuando uno recién se ha convertido al Señor. ¿Cuál es la necesidad más urgente del ser humano que se convierte al Señor? ¿Por qué nace en nosotros el deseo de conocer a Cristo? ¿Cuándo realmente yo empiezo a buscar del Señor? Si no es cuando, a través del Espíritu Santo, usando las distintas circunstancias de mi vida y a través de la palabra de Dios, soy convencido de mi pecado. Y eso es parte del ministerio del Espíritu Santo en este mundo. Es el otro consolador de quien habló el Señor a sus discípulos al final de su ministerio en el aposento alto. Y él, expresando acerca de esto, dijo: y él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es el Espíritu Santo quien nos convence cuando nosotros estamos en el mundo de nuestro pecado. Es Él el que llama la atención hacia nuestra vida pecaminosa. Es Él el que nos enrostra a través de las Escrituras cuán faltos somos delante de Dios y nuestra verdadera incapacidad de presentarnos delante de un Dios santo, justo y bueno como lo es el Dios del cielo. Pero también el Espíritu Santo, movido en nuestro corazón, y mueve, perdón, nuestro corazón a la persona del Señor. Nos crea una tremenda necesidad. Nos crea la necesidad de salvación. No sabe, es triste hablar de esto, sobre todo hoy, porque tuve una conversación con una compañera de trabajo hace 2 horas atrás. Estaba a punto de venirme para la casa y me dejó mal. No mal en el sentido de que me desanimó, todo lo contrario, me dejó mal porque yo le estaba predicando el Evangelio y estábamos hablando de las cosas del Señor. Y ella asistía antes a una iglesia. Entonces, en medio de la conversación, cuando yo le dije si acaso ella no sentía la necesidad de salvar su alma, y le había entregado un tratado en la mañana que hablaba de eso, ¿sabe la respuesta que me dio? Es que a mí me gusta el pecado. Así, con todas sus letras. Yo no quiero dejar estas cosas, dijo. Y yo le dije, pero todo eso que tú estás haciendo tiene consecuencias. No ahora, y no solo ahora, sino que va a tener consecuencias en el futuro, porque le recordé Hebreos 9:27.
porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto hay un juicio, le dije yo. El problema es que ella no sentía el peso de sus pecados, sino que sentía realmente el placer de su pecado. Y eso le agradaba. Entonces ella me dijo, no, yo no creo que Dios condene a nadie por los pecados, dijo. ¿Sabes? Le dije yo, lo más probable es que el Señor no te condene por los pecados, te va a condenar por otra cosa. ¿Cómo así? Me dijo, claro, mira, la Escritura dice lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron mal las tinieblas, tu pecado, le dije yo, que la luz. Si tú vas a ir a la condenación, es porque estás rechazando al Señor, y porque tus pecados no han sido borrados, no han sido perdonados por Dios. Tú no tienes idea de la importancia del perdón de tus pecados. Y hasta ahí tuvimos que dejar la conversación porque ella estaba trabajando y yo tenía que venirme y ya habían pasado un par de jefes mientras conversábamos. Así que el tiempo nos alcanzó. Espero haberle dejado al menos la inquietud. Pero mira el distrato distinto del apóstol Juan con estos hijitos, estos niños pequeños en el Señor, estos que recién han nacido, un nacido de nuevo, uno que ha nacido de Dios por la palabra, por el Espíritu, por la predicación del Evangelio, en su corazón se produce esta convicción de pecado y deposita su confianza en Cristo. Mira lo que dice aquí, la certeza de la palabra de Dios. ¿Por qué Juan le puede escribir a los pequeñitos en el Señor? Porque sus pecados han sido perdonados. Cada creyente en esta sala de Zoom, cada creyente que está mirando o va a mirar este video después en la plataforma de YouTube, sabe a través de la palabra de Dios que sus pecados, todos sus pecados, han sido perdonados por la sangre de Cristo, por el sacrificio del Señor en la cruz. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él paga nuestra deuda, nuestro tremendo crimen de haber pecado y ofendido a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, que se manifiesta en los pecados que nosotros podemos ver y realizar. Como dice el apóstol Pablo, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, separados totalmente de Dios. Y agrega, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Sois salvos. Un creyente recién nacido, yo me acuerdo, cuando me convertí, lo más tranquilizador que pudo haber hecho Dios en mi vida es haberme convencido del perdón de mis pecados por su palabra. Para mí fueron 6 meses terribles en donde empecé a conocerme a mí mismo delante de Dios como un pecador perdido, rumbo al infierno, inequívocamente perdido. Y el peso de mis pecados me agobiaba. Entonces vino la salvación, un día martes 16 de septiembre del año 96. Y el Señor perdonó todos mis pecados. Y sentado en un local de reunión, sentí ese alivio, esa gracia de Dios que se desbordaba hacia mi corazón y me decía, eres salvo, tus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Eso no ha cambiado. Eso es una verdad desde que yo era un hijito, desde que yo era un recién nacido, cuando por primera vez vi al Señor por la fe, crucificado ahí en el Gólgota.
leyendo las Escrituras, escuchando la palabra de Dios, le pude pedir salvación, le pude pedir perdón. Y sabe, Dios me concedió la salvación, porque Él es fiel, porque Él es justo. Yo merecía la muerte, pero Cristo murió por mí. Yo merecía la condenación, Cristo la pagó por mí. Y mis pecados fueron cargados sobre Él en el madero. Y Dios descarga en Él todo el juicio, toda la retribución que mis pecados merecían cayeron sobre el Señor. Estremece saber desde el primer aliento espiritual de vida en el creyente que tus pecados han sido perdonados. Y si no lo sabías, déjame decirte, si te convertiste al Señor, tus pecados han sido perdonados. Deja que sea el apóstol Juan que te lo diga. Él te escribe a ti, hijito, recién convertido, pequeño. Te escribe porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y sabes que este perdón no es solo, este perdón es por su nombre. Esa expresión por su nombre involucra toda la autoridad, todo el peso de la autoridad del Señor. Nadie puede revocar ese perdón. ¿Sabes que cuando el Señor aparece resucitado a los suyos en Mateo 28, al final del Evangelio de Mateo, Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No hay nadie sobre Él. Y si hablamos del nombre del Señor, no podemos dejar de mencionar Filipenses 2. Porque le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Con esa autoridad, a veces se ofrecen indultos en lo judicial y alguien sale libre, pero viene otra autoridad más competente o de mayor rango y examina el caso y resulta que la persona, no, pero esta persona nos equivocamos y es culpable, para adentro. Se acabó el perdón. Pero aquí está diciendo que es en el nombre del Señor. No hay otra autoridad superior. No hay nadie sobre él. Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, está ocupando el puesto de mayor honor al lado de Dios. Ha dicho que Él es nuestro abogado. O sea, Él no solamente deja el perdón a su autoridad, sino que además Él oficia en favor de los suyos. Y esto en relación con si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él se encarga de nosotros. Desde el momento de nuestra conversión, Él toma a su cuidado a los suyos, desde que son hijitos. Por eso es importante escuchar esta parte, porque no te deja solo. Es el fundamento, es el por qué Juan le está escribiendo a la iglesia. Desde más pequeño en las cosas del Señor, desde lo más nuevo, tus pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres. Y aquí hay que entender que ciertamente tampoco ocupa la palabra padres en el sentido de progenitores, sino más bien en el sentido de madurez, de aquellos que llevan responsabilidades, de aquellos que ya están tomando responsabilidades dentro de una iglesia o una asamblea local, de aquellos que ya van años avanzados, son maduros, son capaces de tomar decisiones, son ejercitados en el discernimiento de las cosas espirituales. ¿Y por qué? ¿Por qué se atreve a escribirle a los padres? Y fíjense en la expresión, porque conocéis al que es desde el principio.
Entonces hay que entrar en la mente de Juan. Cuando habla del principio, en Juan 1:1, el verbo. En esta carta, lo que era desde el principio del ministerio tal vez, desde el principio de las cosas que ellos conocían, el verbo de vida. Cuando Juan va a escribir Apocalipsis y está en la isla de Patmos, en el Espíritu, y se le revela el día del Señor y escucha una voz atrás de él. Él estaba de espaldas a la voz y se da vuelta para ver quién era el que hablaba con él y ve una figura semejante al Hijo del Hombre. Y dentro de los títulos, el primero y el último. El principio y el fin. El alfa y la omega. Y Juan escribe hasta el final del Apocalipsis, en el capítulo 22, y aparece el mismo concepto, el mismo título del Señor. El principio. Al que es desde el principio. Al que es antes que todos. Entonces está apelando a alguien que conoce las cosas desde su origen. Está apelando a que los padres tienen la capacidad de conocer, y recordemos que la palabra conocer en la Biblia se ocupa en el sentido de una intimidad profunda, como la del matrimonio, el conocimiento. Adán conoció a su mujer Eva y concibió un hijo. Entonces, este verbo a través de las escrituras es hermoso de entenderlo, porque en el sentido espiritual eleva el conocimiento de Dios no solamente al ámbito intelectual, sino que además lo lleva a la profundidad de una relación íntima con Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y esto quiere decir que ya un creyente maduro, un creyente avanzado, un creyente que ha crecido y sigue creciendo, uno no deja nunca de crecer. ¿Por qué? Porque primeramente Dios es infinito y todos los aspectos de su carácter son insondables, porque Él es eterno. Pero tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos lo revela. A través del Espíritu Santo, el mismo apóstol Juan también recibe de parte del Señor, en Juan capítulo 15, si mal no recuerdo, hablando del otro consolador, dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Es una fuente inagotable de conocimiento revelado de parte de Dios acerca de su Hijo. ¿Y a quién conocemos a través del Hijo? Sino al Padre, a Dios mismo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, nos enseña el apóstol Pablo. Entonces tenemos un tremendo trabajo por delante, aquellos que necesitamos seguir creciendo. Tenemos que seguir conociendo de Dios. Claro, tenemos esta expresión porque conocéis, pero esto es inagotable. Pero podemos conocerle, porque con nosotros mora el Espíritu Santo. Está en nosotros y permanece en nosotros. Y esto es la obra de Él. Y en aquellos que son padres dentro de un grupo de creyentes, tienen este privilegio de conocer al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, y en este sentido podemos pensar en creyentes que están en pleno desarrollo, creyentes que ya no son creyentes nuevecitos, sino que ya tienen el deseo de servir, tienen el deseo de participar, que tienen la fuerza para hacerlo, pero que también es el periodo más delicado en la vida del creyente. ¿Por qué? Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿De qué está hablando aquí?
Está hablando de que un creyente en comunión, un creyente joven, tiene el poder, tiene a la mano el poder para vencer al enemigo y sus artimañas. Está hablando de que el enemigo es un enemigo derrotado por la palabra de Dios, que tiene el poder para poder alcanzar esta gracia de vivir una victoria, una vida victoriosa en comunión con Dios. Por eso Juan le escribe de esta manera. Y lo vuelve a reiterar en forma consecutiva a la mitad del al final del versículo 13: os escribo a vosotros, hijitos, nuevamente, porque habéis conocido al Padre. Fíjate, ya no es la relación con los pecados. Ya no es la relación con que los pecados han sido perdonados. Ahora los hijitos pueden acceder, después de haber recibido el perdón de sus pecados, en conocer al Padre. Y esa no es la conversación que tuvo el Señor con Felipe, cuando le dicen los discípulos: muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta del Señor: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú has llegado a conocer a Cristo, si tú has llegado a reconocer en Cristo al Hijo de Dios y has sido tus pecados perdonados, has sido salvo, tú tienes la responsabilidad de llegar a conocer al Padre a través de Cristo. ¿Cómo es Dios? Te pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Es bueno? ¿Es bondadoso? ¿Es amor? Lo dirá en esta carta. ¿Es justo? ¿Es santo? ¿Misericordioso? ¿Tardo para la ira? Y todos esos aspectos, sus atributos: omnipresente, omnisciente, omnipotente, y todas las características eternas y perfectas del carácter de Dios están en Cristo. Y tú, pequeñuelo, tú, hijito, en la fe, recién nacido, tienes la capacidad en Dios, en Cristo, de poder conocer al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les reitero a los padres, es que no hay otra cosa más profunda, no hay algo más que ocupe la mente de un creyente maduro que seguir cautivado en el conocimiento y la gracia del Señor. Hay dos aspectos, y esto tal vez, por eso Juan repite el mismo concepto para los padres, porque Pedro lo dice en su carta, dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son dos aspectos distintos. Tú puedes llenarte de doctrina, pero crecer en la gracia tiene que ver con la práctica, tiene que ver con llevarlo a cabo, tiene que ver con escuchar su voluntad y hacerla, tiene que ver con vivir para Él, vivir por Él y sostenido por Él. Crecer en la gracia. Ir dejando todos los aspectos que involucren mis esfuerzos y dejar que Cristo obre y viva a través de mí. Por eso dice de nuevo: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y vuelve a hablar con los jóvenes: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y esta fortaleza, indiscutiblemente, véalo desde el punto de vista que sea, no es porque son jóvenes. Ciertamente la juventud se caracteriza por la fortaleza,
porque son animosos, porque les gusta hacer cosas, porque son activos, pero la fortaleza del joven creyente, del joven cristiano, de estos jóvenes que están aquí, es por lo que sigue a continuación. Es porque la palabra de Dios permanece en vosotros. La han hecho suya. Está involucrada en su vida. La toman para sí. Es su tesoro. Y luego agrega lo que había dicho antes. Y habéis vencido al maligno. Fortaleceos, dice el apóstol Pablo, en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el poder del Señor. Son conceptos que hablan de una comunión íntima con el Señor. Son conceptos que hablan de permanecer en la palabra del Señor, en guardar su palabra. ¿Por qué esta doble porción, doblemente expuesta? Y creo que me pasé unos minutos, porque va a venir una advertencia solemne, disculpen. No améis el mundo. Si esto no está claro, si estos conceptos del 12 al 14 no están claros, no podemos pasar al 15. Medítelo, guárdenlo en su corazón, estúdielos si es necesario a profundidad, pero disfrútelos mientras lo hace, porque eso le va a fortalecer para evitar lo que viene del 15 en adelante. Que el Señor bendiga su palabra.